Una terrible profecía podría cumplirse pronto. Todo esto está relacionado con las apariciones de la Virgen María de Akita, ocurridas en el lejano Japón en 1973. Son un acontecimiento que ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Oficialmente reconocidas por la Iglesia, estas apariciones involucraron a la hermana Agnes Sasagawa, una monja estigmatizada que vivió experiencias místicas de gran intensidad y estuvieron acompañados de numerosos fenómenos milagrosos, incluida la animación de la estatua de la Virgen María. El Papa Benedicto XVI declaró que representan una continuación de las apariciones de Fátima, ocurridas décadas antes. Pero ¿por qué estas apariciones aterrorizan a la Iglesia en este momento? Antes de descubrir todo el mensaje de Akita y su profecía, es importante comprender el contexto histórico y espiritual en el que ocurrieron estas apariciones. Aquellos años fueron una época de grandes cambios y turbulencias, tanto a nivel mundial como dentro de la Iglesia. El mundo atravesaba una fase de transformaciones sociales, políticas y económicas sin precedentes, con el fin de la guerra de Vietnam, la crisis energética y el surgimiento de nuevos movimientos culturales que cuestionaron los valores tradicionales. Dentro de la Iglesia, el período posconciliar estuvo marcado por tensiones y divisiones. El Concilio Vaticano II dio lugar a importantes reformas, pero también provocó acalorados debates sobre cuestiones doctrinales y pastorales. En este clima de incertidumbre, muchos fieles buscaron puntos de referencia seguros y guía espiritual que pudieran ayudarlos a navegar en un mundo cada vez más complejo y confuso. Aquí es donde entran las apariciones de Akita, que dejan un impactante mensaje al mundo entero. La Virgen María se aparece a la hermana Inés en un pequeño convento de Japón, trayendo consigo un mensaje universal y urgente. El contenido de estos mensajes no solo es relevante para Japón, sino que tiene implicaciones para toda la humanidad. Sor Agnes Sasagawa fue una monja de origen japonés, nacida en 1931, que mostró desde muy joven una fuerte vocación religiosa. Su vida estuvo marcada por numerosos episodios de sufrimiento físico y espiritual, incluida una grave enfermedad que la dejó sorda. Sin embargo, fue precisamente a través de estos sufrimientos que Sor Inés experimentó la cercanía de Dios y de la Virgen María. En 1973, mientras se encontraba en el convento de las Siervas de la Eucaristía en Yusawa-dai, cerca de la ciudad de Akita, Sor Inés comenzó a recibir mensajes de la Virgen María. Estos mensajes estuvieron acompañados de acontecimientos extraordinarios, entre ellos la curación milagrosa de su sordera y la animación de la estatua de la Virgen María, que sudaba y lloraba sangre. Estos fenómenos fueron observados por numerosos testigos y fueron investigados por las autoridades eclesiásticas, quienes finalmente reconocieron su autenticidad. El 13 de octubre de 1973, la Virgen María entregó su último y más importante mensaje a Sor Inés. En ese mensaje, Nuestra Señora habló de un gran castigo que caería sobre la humanidad, un castigo que solo podría evitarse mediante la conversión y la oración. Este mensaje, que muchos ven como una continuación de las apariciones de Fátima, es un poderoso llamado a la responsabilidad personal y colectiva. La Virgen advirtió que el Padre Celestial estaba preparando un castigo para el mundo debido a la creciente maldad de la humanidad. El Padre Celestial está preparando un gran castigo para toda la humanidad, un castigo mayor que el diluvio, como nunca se ha visto. Fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepciones ni para los sacerdotes ni para los fieles. Este mensaje es impactante por su gravedad, pero también es una invitación a la reflexión. ¿Por qué Dios infligiría semejante castigo? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Una de las ideas clave del mensaje de Akita es que el castigo material, es decir, la catástrofe que podría azotar a la humanidad,
va precedida de un castigo espiritual. Este castigo espiritual se manifiesta a través de la pérdida de la fe, la decadencia moral y la corrupción dentro de la Iglesia. Nuestra Señora advierte que Satanás se ha infiltrado en la Iglesia, causando división y confusión, y dijo: «Veréis cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. La Iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos». Este castigo espiritual ya está en marcha, según el mensaje de Akita. Lo vemos en la creciente secularización de la sociedad, la pérdida de valores morales y la confusión doctrinal dentro de la Iglesia. Nuestra Señora advierte que si no nos convertimos, este castigo espiritual se intensificará, llevándonos a un distanciamiento cada vez mayor de Dios. Pero todavía hay esperanza. La Virgen María ofrece un camino de salvación que pasa por la oración, la penitencia y la fidelidad al Evangelio. El mensaje de Akita es una invitación a volver a las raíces de nuestra fe, a redescubrir el valor de la oración y los sacramentos y a vivir una vida de virtud y santidad. El mensaje de Akita no solo concierne a la humanidad en su conjunto, sino que también tiene implicaciones específicas para la Iglesia. La Virgen advierte que la propia Iglesia está bajo ataque, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Las divisiones entre obispos y clérigos, la confusión doctrinal y la apostasía son signos de un mal profundo que está socavando los fundamentos de la fe. La crisis vocacional es otro signo alarmante. En muchas diócesis el número de nuevos seminaristas es dramáticamente bajo y cada vez más sacerdotes abandonan el ministerio. Esta disminución de las vocaciones es una señal de una crisis mayor dentro de la Iglesia, una crisis que requiere una respuesta urgente. La Virgen de Akita nos insta a orar por los sacerdotes y obispos para que puedan fortalecerse en la fe y guiar al pueblo de Dios con sabiduría y valentía. Solo mediante una reforma espiritual y moral, la Iglesia podrá superar esta crisis y redescubrir su misión de guía y luz para el mundo. A pesar de la gravedad del mensaje, la Virgen María ofrece un camino de esperanza. La solución al castigo espiritual y material está en la oración, la penitencia y la devoción a la Virgen y a Jesucristo. Las únicas armas que quedarán serán el rosario y la cruz, dice Nuestra Señora. El rosario es un arma poderosa contra el mal, una oración que nos conecta directamente con la Madre de Dios y nos ayuda a meditar en los misterios de nuestra salvación. Nuestra Señora también nos insta a recitar las oraciones del rosario diariamente y a orar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. En un mundo que parece perder el sentido de lo sagrado, la oración es un medio para permanecer anclados a Dios y obtener las gracias necesarias para afrontar las pruebas que vendrán. Además de la oración, Nuestra Señora enfatiza la importancia de la penitencia. La penitencia no es solo un acto de mortificación personal, sino una manera de reparar los pecados y de unirse más íntimamente con Cristo en su pasión. A través de la penitencia podemos participar en la misión redentora de Cristo y contribuir a la salvación del mundo. Otro aspecto central del mensaje de Akita es la devoción a la Eucaristía. Nuestra Señora habla de la señal dejada por mi Hijo, que se refiere a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de nuestra fe, el sacramento que nos une a Cristo de manera única y profunda. En una época en la que la fe en la Eucaristía parece flaquear, el mensaje de Akita nos invita a redescubrir la belleza y el misterio de este sacramento. La Virgen nos insta a participar regularmente en la Santa Misa, a recibir la Eucaristía con reverencia y a pasar tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Estos actos de devoción no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos protegen de las trampas del maligno. Un aspecto fascinante de las apariciones de Akita es su conexión con el tercer secreto de Fátima. Como es sabido, las apariciones de Fátima,
ocurridas en el año 1917 en Portugal, culminaron con la revelación de 3 secretos a los 3 pastorcillos. El tercer secreto, en particular, fue objeto de especulación y discusión durante décadas, hasta su publicación oficial por parte de la Iglesia en el año 2000. Sin embargo, algunos expertos y teólogos han sugerido que el mensaje de Akita puede contener elementos del tercer secreto de Fátima, o incluso representar una continuación de ese mensaje. Esta interpretación se basa en las similitudes entre los 2 mensajes, particularmente en lo que respecta al castigo para la humanidad y la crisis dentro de la Iglesia. Si bien la conexión entre Akita y Fátima sigue siendo un misterio, está claro que ambos mensajes comparten un llamado común a la conversión, la oración y la penitencia. Ambos advierten sobre la urgencia del tiempo que vivimos y la importancia de permanecer fieles a Cristo y su Iglesia. Las apariciones de Akita, con su mensaje de advertencia y esperanza, son un poderoso recordatorio para todos nosotros. En un tiempo de gran confusión e incertidumbre, estas apariciones nos recuerdan la importancia de permanecer firmes en la fe y nunca perder de vista nuestro destino final, la unión con Dios. ¿Qué podemos hacer concretamente para responder al mensaje de Akita? En primer lugar, debemos fortalecer nuestra vida de oración. El rosario, en particular, es una poderosa herramienta que Nuestra Señora nos ha dado para luchar contra el mal y obtener las gracias que necesitamos. Rezamos el rosario todos los días, con devoción y confianza, y pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros y por el mundo entero. Además, debemos participar regularmente en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Estos sacramentos son fuentes de gracia y fortaleza espiritual que nos ayudan a permanecer cerca de Dios y resistir la tentación. La Eucaristía, en particular, es el alimento espiritual que nos sostiene en nuestro camino de fe. La penitencia es otro aspecto importante de nuestra respuesta al mensaje de Akita. Debemos estar dispuestos a sacrificar algo de nosotros mismos, a ofrecer penitencia para enmendar los pecados y contribuir a la salvación del mundo. La penitencia nos ayuda a crecer en humildad y a reconocer nuestra dependencia de Dios. Finalmente, debemos comprometernos a vivir según las enseñanzas del Evangelio, dando testimonio de nuestra fe con nuestras acciones y palabras. En un mundo que a menudo nos invita a transigir, debemos permanecer fieles a la verdad de Cristo y de su Iglesia, sin temor a las consecuencias. Las apariciones de Akita nos ofrecen un mensaje poderoso y urgente, pero también un mensaje de esperanza. A pesar de las dificultades y desafíos de nuestro tiempo, la Virgen María nos asegura que, con la oración, la penitencia y la fe, podemos superar todo obstáculo y obtener la salvación. Antes de despedirnos, hay otra pregunta importante que debes saber. Este es el joven Carlo Acutis. Algo increíble sucedió en su tumba. Haz clic en el video en pantalla para conocer esta increíble historia. Recuerda también suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Adiós.